Hola a todos, hola a todas. Estamos iniciando una clase que es la primera, formal, dentro de nuestros contenidos de la materia de comunicación y cultura de consumo. Y en esta primera clase lo que vamos a hacer es avanzar sobre la descripción de qué es este contexto actual, de cuál es el contexto en el que la cultura de consumo eh, crece, se expande y se convierte en una verdadera forma de vida para nuestro mundo actual, ¿no? Para nosotros, habitantes del siglo XXI. Entonces vamos a hacer este recorrido sobre nuestra realidad de hoy, como para tener un contexto sobre el cual después avanzar acerca del concepto básico de lo que es el consumo y todas sus formas. Bien, en esta primera clase entonces, cultura mundo. Es una forma de llamarle a la cultura, a la forma de vivir actual, que tiene un estudioso de este tema, un estudioso, uno de los más importantes estudiosos de este tema, que es un sociólogo francés llamado Gilles Lipovetsky. Bien, vamos a esto de la cultura mundo. Primero, ¿qué es una cultura? Una cultura, al decir de otro pensador, otro sociólogo, ¿sí? El padre de la sociología, uno de los padres de la sociología, Max Weber, quien manifestó a principios del siglo XX esta idea, ¿sí? Que la cultura es una visión del mundo y el universo que tiene una comunidad, es decir, cómo un conjunto de personas ven la vida. Eso es una cultura. Por eso nosotros en Argentina vemos la vida de una manera, compartimos una cultura. En Japón, ¿sí? La sociedad japonesa ve la vida de otra manera, comparte una visión del mundo y el universo distinta a la nuestra, distinta a la que pueden tener las sociedades norteamericanas, distinta a la que puede tener incluso un pueblo originario en Argentina, también puede tener una visión del mundo y el universo distinta a la nuestra, por eso son diferentes culturas. De eso se trata entonces una cultura, de una forma de vivir. Cuando nosotros nos movemos, ¿sí? De un lugar a otro en gran distancia, cuando vamos de un país a otro, por ejemplo, lo que nosotros rápidamente comprendemos es que estamos en otra cultura distinta. ¿Por qué? Porque vive de una forma distinta a la nuestra, un modo de vivir distinto al nuestro, ¿sí? Tienen distintas costumbres, en muchos casos tiene distintas lenguas, tiene distintos tiempos, ¿sí? Distintas comidas, se ríe de cosas distintas, se entristece de cosas diferentes, ¿sí? En muchos casos gusta de entretenimientos diferentes a los nuestros. Bueno, una forma de vivir distinta. Bien, ¿cuántas culturas hay? Es una buena pregunta. La palabra cultura se declina en plural, esencialmente, ¿no? Digamos, existen culturas, ¿sí? En plural. Hay más de una forma de vida. No todo el mundo vive de la misma manera, ni ha vivido nunca de la misma manera en general. Entonces, por eso decía, Occidente se vive de una manera, en Oriente se vive de otra manera, los países árabes viven de otra manera, el lejano Oriente vive de otra manera, eh, culturas más ancestrales, más viejas, viven de una manera distinta, culturas más nuevas y modernas, así que hablamos de una diversidad de culturas. No vivimos en una única cultura, sino en un ramillete de muchas culturas. La particularidad del mundo actual es que esa diversidad se entrecruza, ¿sí? Es decir, esa diversidad no está tabicada y separada desde el punto de vista ni siquiera geográfico. Pero en principio hablamos de culturas en plural. Bien, lo que debemos hacer nosotros es plantarnos en cómo vivía o cuál era la forma de vida de Occidente, ¿sí? El mundo occidental, básicamente Europa y América, ese es el mundo occidental tiene su centro en Europa, y América en su totalidad es Occidente en tanto y en cuanto somos
derivación, ¿sí?, de la conquista europea de América, ya sea de Inglaterra, en el norte de América, de Francia, en algunas zonas también del norte de América y del Caribe, y de España esencialmente, en toda América Central, parte de América del Norte y toda América del Sur. Entonces, somos hijos de la cultura occidental. La cultura occidental ha vivido durante muchísimos siglos, prácticamente podríamos hablar desde el siglo XV, ¿sí?, allá por el 1400, hasta el siglo XX, una forma de vivir, que por supuesto no es la misma, ¿no? La gente del siglo XX no vivía del mismo modo que las personas del siglo XVIII, pero sí hay una idea prevaleciente en estas culturas. Entonces, ¿por qué nos vamos a esta visión de la cultura de la modernidad? Porque lo que ha sucedido en los últimos 30 años, 40 años, es que esta cultura de la modernidad se ha agotado y ha dado paso a otra forma de vida en Occidente, que a su vez no se ha quedado limitado a Occidente, sino que ha avanzado sobre otras zonas geográficas del planeta y prácticamente hoy tenemos lo que vamos a llamar cultura mundo, es decir, una cultura que abarca la amplísima, la amplísima geografía del mundo. ¿Qué era la cultura de la modernidad? Digo, era porque esto es lo que antes era. Esta cultura de la modernidad es la forma de vida, por ejemplo, de sus abuelos. ¿Sí? Sus abuelos vivían en la cultura de la modernidad. ¿Cuándo comienza a caer, a debilitarse la cultura de la modernidad? Básicamente en el último tercio del siglo XX. ¿Sí? Comienza a decaer a mediados del siglo XX y en el último tercio, allá por la década del 70, comienza a perder fuerza, a perder vitalidad y a cambiar. ¿Sí? ¿Qué cosas hacen cambiar esta cultura moderna de Occidente en el siglo XX? Primero, el debilitamiento del Estado. Hay toda una serie de políticas en Occidente destinadas a debilitar el Estado. El Estado es un invento de la cultura de la modernidad occidental, el Estado-nación moderno, y ese Estado, normalmente fuerte, normalmente poderoso, comienza a debilitarse hacia finales del siglo XX. Ese debilitamiento del Estado, de la estructura del Estado, del poder del Estado, va acompañado también de un deterioro de lo colectivo. ¿Qué significa deterioro de lo colectivo? Un deterioro de la idea de sociedad. Un deterioro de la idea de que formamos parte de una comunidad, de un común, ¿sí?, de un todo común, que somos parte cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es una parte de un colectivo mayor, llamado sociedad. Esta idea, muy moderna, muy occidental moderna, comienza también a perder peso. El deterioro de lo colectivo va acompañado de un redimensionamiento, ¿sí?, de un aumento de la idea de lo individual. ¿Sí? Porque lo colectivo y lo individual juegan de algún modo como platillos de una misma balanza, donde si predomina lo colectivo, pierde peso la actitud o la conducta individual. Y si predomina la conducta y la actitud individual, lo colectivo pierde sustancia. En Occidente moderno, lo colectivo tenía mucha fuerza, lo social tenía mucho poder. La sociedad, ¿sí?, era una institución de gran relieve. A fines del siglo XX comienza a deteriorarse esta idea. ¿Sí? Comienza a aparecer la idea de que no somos en realidad una sociedad, sino un conjunto de personas individuales. Entonces, debilitamiento del Estado, deterioro de lo colectivo. Y al debilitarse el Estado, al debilitarse el poder del Estado, comienza a generarse un empoderamiento del mercado. ¿Qué es el mercado? Le vamos a llamar mercado a todo lo que corresponde al área económica, ¿sí?, a la producción, a las finanzas, a los bancos, a las empresas. Entonces, el Estado era el que de algún modo, en el mundo occidental moderno, le ponía freno a los avances y a las apetencias del mercado.
del capital, del dinero. Y como el Estado es debilitado, entonces ese espacio de poder que deja libre el Estado es ocupado por el mercado. Y a su vez el mercado se va a apoyar en ese deterioro de lo colectivo. Entonces estamos en presencia de una transformación que va a derivar en un cambio cultural. Ese cambio cultural se va a dar en el siglo XXI, muy fuertemente. Tenemos una profunda transformación del área cultural, del área política, del área económica y del área social. En definitiva, la forma de vida de Occidente va a cambiar y va a adoptar otro modelo. En este caso, por este curso de este año le vamos a llamar Cultura Mundo. Esta Cultura Mundo, también llamada posmodernidad o hipermodernidad, es una forma de vida marcada por un fenómeno de carácter global. ¿Sí? Esto que tanto hemos hablado, o que tanto seguramente ustedes han escuchado hablar en la escuela y fuera de la escuela, de la globalización. ¿Sí? ¿Qué es la globalización? Un fenómeno que nos abarca a todos. El fenómeno global, que tiene que ver con un debilitamiento del Estado, porque los Estados de algún modo son entes locales, con lo cual compiten con lo global, ¿sí? Lo local compite con lo global. Debilitar al Estado significa entonces la posibilidad de que lo global adquiera mayor dimensión. Y el empoderamiento del mercado también impulsa la globalización, porque la globalización es esencialmente económica. La globalización es esencialmente un concepto económico. Globalización es producir globalmente y consumir globalmente. Por supuesto que atrás de eso hay un enorme avance de todo lo que tenga que ver con lo global, ¿sí? Ideas globales, entretenimientos globales, formas de consumo globales, formas de vestir globales, modas globales, eh, epidemias globales, ¿sí? Como la que estamos viviendo actualmente. Digamos, se produce entonces un proceso de globalización hacia fines del siglo XX y principios del siglo XXI. Ahí tenemos entonces bosquejado este panorama. Y allí nos va a aparecer entonces una nueva visión del mundo y del universo, una nueva forma de vida. Se gesta en este siglo XXI un nuevo modelo cultural. Este nuevo modelo cultural es lo que vamos a llamar cultura mundo. También llamado, como decía antes, posmodernidad. Algunos autores le llaman posmodernidad. El primero que le llamó por posmodernidad fue otro francés llamado Jean-François Lyotard. También llamado hipermodernidad, como les decía antes, Gilles Lipovetsky le llama hipermodernidad. También llamado modernidad líquida. Hay un significativo filósofo polaco llamado Zygmunt Bauman que le dio este nombre, modernidad líquida. ¿Sí? Es una forma de modernidad muy flexible. Segunda modernidad, ¿sí? Ulrich Beck le va a llamar segunda modernidad, sobremodernidad, todas formas que adquiere una misma idea, la cultura mundo. Lo que está claro, se le ponga el nombre que se le ponga, que es simplemente una denominación, queda claro que el mundo de hoy es distinto, diferente al mundo de hace 40 años atrás. Que ustedes no lo notan, obviamente, porque ustedes 40 años atrás no vivían. Para ustedes la cultura mundo, o la posmodernidad, hipermodernidad o modernidad líquida, es su mundo. Es su mundo. Es su cultura. Ustedes nacieron, se criaron y se están desarrollando en esta cultura mundo. Diferente es la historia para sus padres, que nacieron en la cultura moderna, se criaron en la cultura moderna y están viviendo en esta nueva cultura mundo. Y mucho más diferente y mucho más dificultoso es para sus abuelos, que nacieron en la cultura moderna, se criaron en la cultura moderna, desarrollaron gran parte de su vida en la cultura moderna y ya en su adultez mayor se encuentran con que el mundo se les ha cambiado, ¿no?
decir, estamos claramente ante un mundo distinto. Lo que vamos a hacer ahora es diseccionar un poco y describir qué es este mundo, qué es esta forma de vida de la cultura mundo. Vamos a tomar algunos elementos, ¿sí? Vamos a tomar 5 componentes de esta cultura mundo. Los 5 componentes que vamos a tomar para hacer nuestro desarrollo son el mercado, ¿sí? Porque la cultura mundo actual es una cultura muy basada en lo económico, ¿sí? Nuestro pensamiento está muy basado en lo económico, pensamos mucho en dinero y mucho en trabajo, ¿sí? Y mucho consumo. Por lo tanto, nuestro segundo elemento va a ser consumo, ¿sí? La cultura mundo está compuesta por mercado, por consumo, por un sistema tecnocientífico, esto que suena medio raro, medio sofisticado, es sencillo, ¿sí? Estamos en presencia de un mundo, de una forma de vida que privilegia, por ejemplo, la eficiencia, ¿sí? y el mérito, por ejemplo, ¿sí? Hacer las cosas, ¿cierto? Funcionalidad. Y a eso tenemos que agregarle todo el andamiaje tecnológico que compone este nuevo mundo. Las industrias culturales, o industrias de contenidos, como le vamos a llamar después, ¿sí? Es decir, todo el factor de entretenimiento que hace al mundo de hoy. El mundo de hoy vive consumiendo industrias culturales. Todos nosotros consumimos industrias culturales. Es lo que más consumimos. Ustedes consumen industrias culturales, como ninguna otra cosa. Si bien ustedes compran zapatillas, no sé, papas fritas, gaseosas, eh, jeans, vestidos, lo que fuera, en realidad eso no es lo que más consumen. Los que más consumen son industrias culturales. Los que más consumen son internet, redes, películas, series, juegos, televisión, música. Eso lo consumen todos los días. Una zapatilla te la compras cada tanto. Pero Spotify, o Netflix, o una plataforma de juegos, la consumís todos los días. Las industrias culturales. Y finalmente el concepto de individuación, ¿sí? Que es la idea de que somos seres muy individuales, ¿sí? Fragmentados. Cada uno de nosotros un mundo, ¿sí? Y que hacemos de nuestro yo lo más importante. Esos serían los 5 elementos que vamos a desarrollar en la cultura mundo. Mercado-consumo, sistema tecnocientífico, industrias culturales e individuación. Eso define a la cultura mundo. Pero no se da en el vacío, ¿sí? Esta cultura mundo se da dentro de un sistema económico llamado neoliberalismo. Es decir, la cultura y el sistema productivo están de la mano, es ineludible, inevitable. Lo mismo pasaba en Occidente, en la modernidad occidental. También había un sistema económico, ¿sí? El capitalismo industrial, sobre el que se sostenía en base a la cultura moderna. Ahora tenemos otro sistema, un sistema neoliberal, que se sostiene en base a la cultura mundo. Por ejemplo, la idea de que el individuo es lo más importante es el centro, el corazón del sistema neoliberal. Porque el individuo tiene una visión económica de su vida, de la cultura y del mundo. Volvemos a lo que decía antes. Nuestro pensamiento económico está presente todo el tiempo. Y eso tiene que ver con este encuadre que nos da un sistema productivo de carácter neoliberal. La cultura está mercantilizada. Esto significa que vivimos consumiendo. Todo lo que hacemos está atravesado por una transacción comercial. Todo. ¿Sí? Vivimos atravesados por transacciones comerciales. La cultura, ¿sí? Nuestra vida, está comercializada, mercantilizada. Todo lo que hacemos. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos atravesados por transacciones comerciales. Cuando ustedes se levantan
y agarran su celular, ahí tienen una transacción comercial porque ustedes están pagando un servicio por eso. ¿Sí? Después salen a la calle, ¿sí? Toman un transporte, pagan por él. Si no toman un transporte van en su vehículo y también pagan por poder andar en su vehículo. Llegan a la escuela, en el caso de nuestra escuela, también se paga por pertenecer a la escuela y por participar de ella. Comen, se alimentan, se divierten, consumen todo el tiempo. Ustedes, los adultos, los más viejos, todos consumimos. Los niños, todos. Nuestra vida está atravesada por una transacción comercial. Globalizarse se ha transformado en una necesidad, no en una opción. ¿Sí? No, prácticamente no existe en el mundo país que por opción haya decidido aislarse. Solamente hay uno que optó por aislarse del mundo, que es Corea del Norte. Después todos los demás, si están aislados, no están por opción, sino por obligación, ¿sí? Por un aislamiento al que han sido sometidos, pero no por opción. Todo el mundo se globaliza. Vayamos entonces punto por punto esos 5 elementos. Mercado. Vamos a mencionar algunos elementos que componen el mercado. El mercado, decíamos, es ese espacio donde se desarrollan las transacciones comerciales, donde se vende y se compra. ¿Sí? No es un espacio físico, es un espacio, un concepto. ¿Sí? En el mercado yo trabajo, en el mercado yo consumo, en el mercado yo me divierto, en el mercado invierto, en el mercado gano, en el mercado pierdo. Ahí está, nuestra vida adentro de un mercado. Absorbe todas las actividades humanas, todas, las que a ustedes se le ocurran. Estudiar, aprender, trabajar, divertirse, eh, enojarse, comprar, volver a comprar, pagar por hacer, por servicios, ¿sí? Por disfrutar de ciertos servicios, viajar, el ocio, todo está atravesado por el mercado. Existe una hipersegmentación de mercado, porque hay mercado para todo. ¿Sí? Si a una persona le gusta una vida de placeres, va a tener el mercado para poder hacerlo. Si a una persona le gusta una vida más natural, va a tener un mercado para poder hacerlo. Si a una persona le gusta una vida solitaria, va a tener un mercado para poder hacerlo. Si a una persona le gusta la vida social, va a tener un mercado para poder hacerlo. Si a una persona le gusta consumir algo en particular, va a tener un mercado para hacerlo. Y si le gusta consumir otra cosa, va a tener un mercado para hacerlo. ¿Sí? Basta ver las góndolas de supermercados. Fíjense en las góndolas de supermercados. Fíjense, no sé, en la góndola de fideos. ¿Puede haber alguien que no encuentre el tipo de fideo que le gusta en una góndola de un supermercado? Estamos hipersegmentados. Por supuesto también de manera vertical. ¿Sí? Hay consumos para gente muy rica, hay consumos para gente menos rica, hay consumos para gente de clase media, hay consumos para gente de clase media baja, hay consumos para gente pobre. Y te diría que hasta acá hay consumos para gente que está en la total exclusión. ¿Sí? La hipersegmentación de mercado es una característica. No importa qué seas, si blanco, si negro, si amarillo, si mujer, si varón, si homosexual, bisexual, heterosexual, hay consumo para cada uno. ¿Sí? Mientras se consuma, al mercado no le importan las diferencias. ¿Sí? Católico, judío, musulmán, no importa. El mercado no diferencia mientras exista la transacción. Múltiples opciones. Obviamente, la hipersegmentación de consumidores genera una necesidad de una hipersegmentación de producción. Como decía, vas al supermercado, te plantas en la góndola de los shampoos y te vas a encontrar con shampoo destinado a cualquier tipo de pelo. ¿Sí?
Si tu pelo es rizado con puntas florecidas, te vas a encontrar con un shampoo para eso. Y tu pelo es teñido, ¿sí? Y lacio, te vas a encontrar para un pelo teñido y lacio. Y si te está teñido de oscuro, seguramente vas a encontrar un shampoo distinto a uno teñido de rubio, ¿sí? Y si se te cae el pelo, vas a encontrar 20 shampoos, ¿sí?, preparados para tu caída de cabello. O si tu pelo es muy grueso, o si tu pelo es muy suave, o si tu pelo es muy delgado, multiplicación de opciones. Basta ir a una zapatería o a una casa de deportes para saber cuántas opciones hay de zapatillas. Multiplicación de opciones. Cuando yo era chico, yo tenía dos posibilidades de comprarme una zapatilla. El color, azul o blanca. Después no había otra, ¿sí? Y la zapatilla era siempre la misma. Una zapatilla de lona, ¿sí? Había un par de marcas, pero eran todas iguales. Entonces las opciones antes no existían. Y la hipersegmentación tampoco existía. Hoy sí existe la hipersegmentación de consumidores y la multiplicación de opciones de productos. Grandes superficies, después vamos a hablar de esto en otro tema, ¿sí? Es decir, supermercados, hipermercados, que esto predomina hoy, no existía tampoco hace 40 años, menos en Argentina. Y el comercio online, que es otro factor que se ha multiplicado, ¿sí? Es decir, poder comprar desde la casa. Eso es maravilloso para un consumidor porque simplemente es desear y comprar. Ahí, ¿sí? Al instante. No necesito ni siquiera decir, bueno, tengo ganas de comprar algo, pero me queda lejos, pero tengo que salir, pero llueve, pero hace calor. No, no, no. Listo. Compro. Comercio online. Donde vamos ya fuimos. ¿Qué quiere decir esto? Que compramos lo que sabemos que vamos a comprar. Esto puede parecer una estupidez, pero es así. Cuando nosotros compramos algo, ya sabemos lo que hemos consumido, porque lo investigamos, lo analizamos, lo, lo razonamos, ¿sí? Y ya sabemos lo que vamos a comprar. Cuando compramos zapatillas ya sabemos que vamos a hacer esa zapatilla. La hemos visto una y mil veces. La hemos visto de atrás, de adelante, del costado, en imágenes. ¿Sí? La hemos googleado, la hemos inspeccionado. Cuando nos vamos de viaje sabemos hasta cómo es la habitación del hotel en lo que vamos a estar, porque la hemos visto, ¿sí? Donde vamos, ya fuimos. Es parte de esta historia del mercado. Y la competencia. En el mercado hay competencia, ¿sí? Compiten las empresas por nosotros, los consumidores. Y nuestra cultura mundo es una cultura de competencia, ¿sí? Nos enseñan a competir. Y en la competencia aparece el concepto de mérito y aparece el concepto de ganadores y perdedores. Vivimos en una cultura de ganadores y perdedores. Hay igualdad, hay imagen y semejanza en el mercado. En el mercado hay ganadores y perdedores. Hay empresas que venden y otras que no. En nuestra vida cotidiana también. Hay personas que logran un éxito económico y personas que quedan al costado del camino. La competencia. Y la cultura Disney. ¿Qué es eso de la cultura Disney? Precisamente una idea de vivir una vida con enorme eh, espacio para el entretenimiento, ¿sí?, para hacer del consumo en sí mismo, del mercado en sí mismo, múltiples opciones para todos nosotros, ¿sí? La idea de un mercado dispuesto a darnos lo que nosotros queramos. De eso se nutre este elemento de la cultura mundo, llamado mercado.